El espacio Memoria y Derechos Humanos es un ámbito de homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y de condena a los crímenes de lesa humanidad. Se sitúa en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más emblemáticos de la última dictadura cívico-militar. Alrededor de 5.000 militantes sufrieron el cautiverio en el ex casino de oficiales y su gran mayoría aún están desaparecidos. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Ya no sabemos a quién recurrir. En el marco del reclamo histórico de los organismos de derechos humanos, sus puertas se abrieron para el pueblo el 24 de marzo de 2004. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Donde hubo muerte, hoy hay vida. Donde hubo oscuridad, hoy hay luz. Visitas guiadas, congresos, programas educativos y eventos culturales construyen día a día un espacio de memoria colectiva. En el programa de hoy visitaremos el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Reconstruiremos la historia de las abuelas de Plaza de Mayo y por último conoceremos la experiencia de la Tecnicatura de Música Popular, impulsada por Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. El arte, la cultura y los derechos humanos tienen un punto de encuentro: el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Desde 2008, sus actividades invitan a pensar el pasado reciente de nuestro país. Haroldo fue un militante, un escritor y un militante político. Haroldo desaparece el 5 de mayo del año 1976, el año en que comienza la dictadura militar acá en Argentina. Desaparece y aún continúa desaparecido. De algún modo nuestro centro cultural es un homenaje a él y a tantos otros militantes, intelectuales, periodistas, ¿sí? Gente de las artes, de las letras que han sido perseguidos y censurados. La particularidad de nuestro centro cultural es que justamente la cultura es la dimensión fundamental desde donde nosotros practicamos y asumimos la reflexión histórica, política. ¿Sí? El arte y la política justamente se cruzan y nosotros lo que tratamos de hacer con cada uno de los grupos que vienen acá al Centro Cultural es partir del arte para poder reflexionar, para poder pensar. Justamente el arte nos permite, donde por ahí no podemos poner palabras frente a determinados hechos, poder pensar desde otros lugares, indagar la realidad desde otros aspectos. Y eso es lo que los vamos a invitar a hacer a ustedes hoy. Y por eso no siempre las muestras tienen que ver solamente con terrorismo de Estado, sino que muchas de las muestras de acá también tienen que ver con los derechos humanos en general y con los derechos humanos en la actualidad. Montaje básicamente es trabajar en lo que tiene que ver con la concreción de la obra. Ubicar los materiales, las obras en un lugar que previamente se diseñó dentro del área. Lo que se proyectó en un escritorio, en la cabeza, en una charla, cobra forma a través del montaje. Hacer realidad los caprichos del artista. No tanto.
El desafío que tiene el arte acá adentro, me parece, es involucrar a personas que no estuvieron afectadas directamente. Es mi caso, ponele. Yo nací en el 78. Mis viejos no estuvieron afectados directamente, pero la verdad que te inviten a participar de este momento histórico a través de tu pasión, en este caso el arte, ¿no? Me parece que también te acerca a una problemática que a nivel histórico me parece que es único, ¿no? El hecho de ya venir y colgar acá una obra o exponer un trabajo artístico en este lugar ya te ubica en el momento histórico en el que estás, ¿no? No tenés más los jeeps ni las tanquetas acá, o sea, hay gente que lo está ocupando de otro modo, con otro lenguaje. Me pasa con gente que le explico dónde trabajo, lo que es, y no tienen ni idea de lo que está funcionando hoy acá, que pueden venir, que pueden visitarlo, como tampoco mucha gente sabe lo que pasaba ayer acá, no solo hoy. Me gusta, cuando cuento dónde trabajo, dónde es, explicar y decirle a la gente, invitarla a que venga. Hay diferentes áreas, el área de estudios y publicaciones, biblioteca. Tenés obras de teatro, acá se pueden fijar en la cartelera, tienen toda la programación, pasan películas, muestras de fotografía, muestras de artes visuales, publicaciones. Creo que está buena la propuesta de conservar los edificios, las fachadas, ciertos interiores. La propuesta también tiene que ver con habitar los lugares, resignificarlos. ¿Todos reconocieron este auto? ¿Por qué creen que está acá así, de esta manera, ¿no? Esto es una instalación, ¿sí? Que hicieron un colectivo de artistas que decidieron, con un Falcon verdadero, con un Falcon de esos años de dictadura, hacer esta instalación. El Falcon verde patrullaba toda la sociedad, perseguía a algunos, buscaba a algunas personas, pero patrullaba y vigilaba e infundía miedo a toda la sociedad, justamente porque, como decía el compañero, lo que se quería era instalar el miedo como política de Estado. ¿Qué le genera un auto todo así desarmado? Libertad. Bueno, los autores dicen que hacen como una especie de autopsia del auto, ¿no? Justamente esto de desarmar las partes como para ver las piezas. Yo siempre digo que un auto es un sistema y los sistemas son algo organizado, algo que tienen como un orden y una organización. Bueno, desarmado ese sistema no funciona, ¿no? Y el arte es una puerta de entrada para que la gente se acerque. El arte, tanto las obras de artes visuales como música, teatro, es una manera de llamar a la gente a que venga y de ahí se preocupe. Y si realmente le interesa la temática, va a volver. O sea, mucha gente de la que viene vuelve. Pero es una puerta de entrada. En general nosotros terminamos las visitas siempre invitando a los docentes, a los y a las estudiantes y al público que venga a volver a este espacio, a apropiarse de este espacio, porque eso es un espacio que es de todos. Y tener en cuenta también que es un espacio que es público y gratuito y abierto a toda la comunidad, o sea, todo el tiempo, digamos, hay actividades gratuitas, libres, públicas, y cualquier persona de la sociedad puede venir. Sí, de hecho recibimos también a mucha gente que viene de otros países acá a visitar el centro cultural y el predio en general, como un ejemplo de cómo hacer memoria viva, cómo no construir un lugar con la quietud de un museo, sino con la vida de esto que tiene este espacio, ¿no? En transformación constante y en resignificación constante.
La dictadura cívico-militar dejó un saldo de 30.000 detenidos desaparecidos, 10.000 presos políticos, miles de exiliados y 500 bebés apropiados. Familiares, madres, abuelas y sobrevivientes se organizaron y resistieron el accionar del terrorismo de Estado. Hoy conforman un movimiento que aporta experiencias para la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Las abuelas de Plaza de Mayo nos cuentan parte de su historia. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo de la República Argentina. Tengo 83 años y bueno, soy presidenta desde el año 1989 y anteriormente ocupaba el cargo de vicepresidenta. Son cargos que no tienen importancia porque somos todas abuelas, con un mismo dolor, una misma lucha, un mismo compromiso. Mi nombre es Buscarita Roa, soy chilena, vivo en Argentina hace 38 años y bueno, soy abuela de Plaza de Mayo. Tuve la suerte de encontrar a mi nieta en el año 2000, así que ya tengo 2 bisnietos de mi nieta restituida, que es Claudia Poblete. Y bueno, y sigo viniendo a las abuelas a acompañar a las abuelas que no han encontrado a sus nietos. El pañuelo surgió como una necesidad. Al principio, muy al principio usábamos un clavo, no sé por qué, porque era lo que nos individualizaba, como que teníamos algo clavado en el corazón, usábamos un clavo en la solapa. Y el clavo que teníamos de acá nosotros en la solapa era un clavo de herradura, ¿no? Un clavo de herradura que después que salió, que nos sacamos de acá el clavo, lo hicimos anillo. Mi marido me hizo a mí un anillo y muchas abuelas teníamos un anillo, de hecho, del clavo mismo de herradura. Después fue el tema de una peregrinación que hacíamos a Luján y ya éramos muchas. Y cómo nos encontrábamos y cómo íbamos a saber dónde estaban las madres en tanta cantidad de gente. Entonces surgió el cómo y surgió el pañal de los hijos, porque ahí ya no éramos abuelas, éramos madres, el pañal de los hijos. Y en mi caso les escribí con tinta indeleble, escribí los nombres de los dos, no lo tengo, te digo no lo tengo porque he tenido varias mudanzas, y en el ángulo hacia abajo puse ¿y el bebé dónde está? Entre signos de pregunta. Lo bordé atrás poniéndole la fecha de desaparición de mi hijo y el nombre de mi nuera, de mi hijo y de la niña. Así lo bordé ese pañuelito. Y eso fue creciendo y cuando éramos bastantes, de ahí surgen las abuelas. Una madre que no me acuerdo cómo se llama, sé quién es, parece que estoy viendo la cara de ella, pero no me acuerdo el nombre, nos dijo: las que tengan hijas o nueras embarazadas, que vayan saliendo de la fila. Entonces fuimos saliendo de la fila. Habremos salido 7, 8 abuelas y empezamos a reunirnos solitas y después en institutos de menores o tribunales se fueron agregando nuevas abuelas hasta que cuando éramos 12 fundamos la institución de Abuelas de Plaza de Mayo. Madres, pero madres abuelas, y ahí nace la separación, digamos, más que nada por los caminos que había que seguir para buscar a los niños, que eran diferentes para buscar a los adultos. No nos llamábamos Abuelas de Plaza de Mayo, sino abuelas argentinas con nietitos nacidos en cautiverio. Ese fue nuestro primer nombre. Yo fui una de las últimas madres también que llegó a la plaza, porque en el 78 ya casi no desaparecía tanta gente. Entonces ya las madres estaban agrupadas
y verdaderamente yo venía a la plaza a ratitos y me ponía un pañuelito muy cerca de mi cara para que no me vieran de donde trabajaba. Una de nuestras primeras medidas, sobre todo de Chicha en ese momento, con Licha de la Cuadra, que también tenían ellas dos, fueron nuestras cabezas iniciales, tuvieron la feliz idea de hacer un dossier de cada caso, narrar los 12 casos de abuelas con las fotos de nuestros hijos o nueras embarazadas y una pequeña síntesis de la historia nuestra, los nombres, apellidos, nombre de la abuela y domicilio de la abuela, y una característica del secuestro, como había sido, en muy poquitas palabras. En la mujer hay una fuerza desconocida que cuando la provocan sale y lucha y defiende a los hijos, defiende el hogar. Entonces eso salió en muchas de nosotras. Primero pedíamos como madre nuestros hijos, después empezamos a pedir por nuestros nietos. Yo, por ejemplo, ahora sigo buscando a mi nieto, pero yo también quiero saber dónde están los restos de mi nuera y de mi hijo. Eso jamás voy a dejar de pedirlo. No quisiera irme de este mundo sin que mis compañeras, las que quedan vivas, que no son tantas, pudieran abrazar a sus nietos. Uno más que encontremos es uno menos que falta encontrar. La lucha de las abuelas, la lucha de nuestros hijos, lo principal. Ellos son los luchadores, no nosotras, ellos. Ellos fueron los que se sacrificaron para que nosotros estuviéramos bien. Entonces, si la historia esta no se olvida y se cuenta no como de unas heroínas, sino como un país del cual formamos parte las abuelas, se resistió al olvido, a la impunidad, y logró juzgar y condenar a los responsables del genocidio, encontrar nietos desaparecidos con vida. Si esto queda plasmado en la historia y se universaliza, esta historia no se va a volver a repetir en ningún lugar del mundo. Que se sepa que la misión de abuela se cesa, que esta historia no se repita en ningún lugar del mundo. Él me buscó, se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros nos seguimos buscando. Él vino a abuelas y hoy me dicen, es tu nieto en un 99,999%. Los historiadores reconstruimos el pasado a partir de testimonios escritos, y eso es un problema porque los que tienen el poder casi siempre tienen el poder de definir qué cosas se registran por escrito, qué cosas se conservan y cuáles se destruyen. Tienen la capacidad de volver invisibles algunas presencias de la historia, pueden producir activamente su no existencia. Pero las víctimas, los desaparecidos, se las arreglan para dejar indicios de su presencia. Marcas secretas que esperan años, a veces siglos, hasta que aparece un oído o un ojo capaz de descifrarlas y traerlas de vuelta a la vida. La ESMA es una de esas marcas. Es un documento y un testimonio de los que ya no están. El arte y la música como un legado, como una herramienta de transformación social. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y la Fundación Música Esperanza impulsan la Tecnicatura en Música Popular, que tiene el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación y la Universidad Nacional de La Plata.
Esta es una tecnicatura de música popular que, digamos, está como coordinada, dirigida y subvencionada por Madres de Plaza de Mayo. A Madres se le da un edificio que se llama Alfa y que nosotros tuvimos que pensar qué queríamos hacer con ese edificio. La idea nuestra siempre fue que, sin olvidar lo que fue, tenía que haber ahí que tenía que haber vida, todo lo contrario a lo que había sucedido. Empezando a pensamos en hacer una escuela de música. Y cuando pensamos en hacer una escuela de música, lo asociamos a Música Esperanza. Es un viejo sueño de los 70, que se hizo mucho más agudo cuando volvió la democracia hace 30 años. Y en estos tiempos benditos que vivimos en nuestra Argentina amada, este es uno de los sueños que se cumplen. Y el hecho de que estén las madres convocando con su espíritu de lucha, que esté Miguel, que es una persona que pudo salir espiritualmente apoyándose en la música, ya le da un puntapié que es vertiginoso. Y la verdad que los chicos lo supieron hacer carne, lo supieron encauzar y lo llevaron para un lugar que es hermoso, que tiene mucho que ver en esto que nos implica en la música de una cuestión de comunicación, de comunión humana, y bueno, repercute en la vida del proyecto. No dejes de cantar, no dejes de cantar, no dejes de cantar y atrapa el momento hasta hacerlo canción. Yo había estudiado en el Conservatorio de Morón durante 7 años y bueno, ir a estudiar a un conservatorio es ir a estudiar música, pero nada más que eso. Y venir acá fue comprender un aspecto más, enfocar al ser humano desde otro lugar, desde otro espacio. La verdad es que esta propuesta es, para mi forma de verlo, superadora, mucho más cercana a lo que uno finalmente termina haciendo con la música, ¿no? Como que desde un principio está el trabajo colectivo, desde la producción de canciones a la composición, está todo el tiempo en juego y eso también lo hace no solo popular en cuanto al contenido, sino popular en cuanto a la forma de encarar el proyecto y la carrera. Mi papá es desaparecido en septiembre del 76 y fue muy choqueante caminar la primera vez. Encima vine de noche, tarde de invierno, de noche. Pensar que por estas calles que venimos caminando, estuvo caminando Macera y todos los que pergeñaron los vuelos de la muerte y todos los que pergeñaron los nacimientos de los bebés y después robarlos y después matar a las madres de esos bebés. Pero bueno, cuando nos encontramos con los chicos y empezamos a hacer música y conocer a las madres, porque yo no las conocía personalmente, conocerlas y ver que todo se había transformado, que todo se había convertido en una nueva energía que genera cultura para todos, fue muy bueno, porque transformar toda esa bronca, carga negativa en algo lindo fue maravilloso. Y con cada uno con su historia, cada uno que fue aportando algo de su vida, y creo que hay un clima muy especial de compañerismo y de amor entre ellos y entre los profesores, porque se está logrando algo muy importante para nosotros. Saber música es importante, pero aún más es formarse como seres humanos, ya que uno antes que músico es una persona, y ahí es donde esta carrera hace la diferencia.
el mejor homenaje y la mejor representación que podía ser para nuestros hijos era algo sublime, como es la música. Esa armonía, el conjunto de notas, de inspiración. Sigo resistiendo, sigo de coraje, manteniendo siempre la esencia. Sigo resistiendo, sigo de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Nacida con el sol y en la Pachamama florece. Nacida con el sol y en la Pachamama florece. En los próximos programas de Memoria Colectiva conoceremos más propuestas que transforman a la ex-ESMA en un territorio de vida, abierto a la sociedad y a las nuevas generaciones. Un lugar con futuro, memoria, verdad y justicia.